Mi nombre es Marlene y me tocó presentar el caso clínico. Bueno, para comenzar tenemos una paciente femenina de 20 años con un antecedente de retraso del desarrollo psicomotor leve, caracterizado por un bajo rendimiento académico escolar. No tiene antecedentes de sufrimientos perinatal, trauma, infecciones en el sistema nervioso central o crisis convulsivas durante la infancia. La paciente es referida con un historial de que 4 años previos al ingreso empezó a presentar episodios descritos como crisis discognitivas, en los cuales no tenía una respuesta al medio, tenía mirada fija y rigidez generalizada. Adicionalmente, se recaba la historia de los episodios de movimientos estereotipados con ambas manos y caída de hombros de carácter mioclónico, en ocasiones seguidas una de otra en periodos de 30 segundos y con una frecuencia de 10 eventos por día. La paciente había iniciado una medicación con valproato desde hacía 3 años con una mala respuesta terapéutica. Además, la paciente y sus familiares refieren un deterioro de su condición cognitiva base, un mal rendimiento académico, así como trastornos de ánimo y labilidad emocional. La paciente había iniciado el uso de fenobarbital y fluoxetina 2 semanas antes del ingreso, con lo cual refería haber tenido una mejora sintomática y se ingresó para un estudio de epilepsia generalizada y deterioro cognitivo. A la evaluación física se documentó buen estado en general con deterioro cognitivo leve, test de evaluación cognitiva Montreal con 13 puntos. El resto de la evaluación neurológica no presentó alteraciones. Se realizó un electroencefalograma en vigilia de sueño con previa supresión de sueño y de tratamiento farmacológico. Se reporta la presencia de puntas ondas generalizadas breves y ritmo lento, teta generalizado en vigilia sin presentar episodios de crisis. Se decidió someter a la paciente a un monitoreo con electroencefalografía. Durante el monitoreo se observaron el ritmo de fondo lento como en el electroencefalograma previo, con actividad interictal, descargas de puntas y ondas constantes. Se documentaron 3 episodios clínicos de ausencias y mínima actividad mioclónica a nivel proximal del cuello, en asociación a descarga de ondas y puntas generalizadas que podrían corresponder a una epilepsia idiopática generalizada. Complementariamente se realizó un estudio de resonancia magnética en el cual solo se aprecia una leve polimicrogía frontal derecha. El resto del estudio fue normal y se complementó con estudios por enfermedades autoinmunes, inflamatorias, infecciosas, hemograma, bioquímica general, y estos resultados fueron normales. Se plantea como una impresión diagnóstica un síndrome de epilepsia de ausencias juveniles, además de un deterioro cognitivo leve asociado a actividad interictal frecuente y retraso psicomotor de base. Se ingresó a la paciente con tratamiento con valproato, fenobarbital y lamotrigina para un seguimiento ambulatorio. Yo soy Ashley Trujillo y les voy a hablar un poco de la epilepsia y las pruebas complementarias habituales para el diagnóstico de la epilepsia. Les voy a hablar un poco de los análisis generales de sangre. Son pruebas complementarias básicas que se realizan prácticamente en la evaluación de cualquier enfermedad para descartar otras enfermedades, sobre todo antes de iniciar tratamiento con fármacos antiepilépticos. Bueno, vamos a empezar con el electrocardiograma. Permite descartar enfermedades cardíacas. Los episodios repetidos de pérdida de conciencia no siempre son crisis epilépticos. De hecho, son muchas más frecuentes las pérdidas de conocimiento de causa cardiovascular, ya sea puramente cardíaca o simplemente por hipotensión. Y también otra opción es el electroencefalograma. Bueno, este consiste en el registro a través del cráneo de la actividad eléctrica.
producida por la sangre de neuronas en el cerebro. Esta actividad eléctrica se presenta gráficamente mediante líneas ondulares, como esta imagen. Esta imagen son trazos encefalograma, montaje referencial, por decir, es una imagen superior y bipolar, episodio de ausencia asociado a contracciones leves, nivel de la musculatura cervical proximal. Se observa descarga de puntos, ondas generalizadas aproximadamente de 3 Hz. La próxima imagen son resonancias magnéticas de la paciente, donde se evidencia leve polimicroría frontal derecha, cortaxial T1, parte superior y corona T1. Aquí está como es la resonancia magnética de la epilepsia. Y de la imagen 2 que acabamos de ver, de esta, se complementó con estudios por enfermedades autoinmunes, inflamatorias, infecciosas, hemograma, bioquímica general. Todo eso son resultados normales. Esta yo la estoy explicando del caso clínico que escogimos. Espero que les haya gustado la explicación y muchas gracias. Técnicas de imagen que nos demuestran el diagnóstico de la epilepsia son tomografía computarizada y una resonancia magnética. Mediante diferentes técnicas nos permiten ver la estructura del cerebro, la cual nos permite detectar las lesiones cerebrales y causantes de las crisis epilépticas. Magnética, donde se evidencia una leve polimicrogiría frontal derecha y corte axilar T1 y coronal T1. Inversión recovery. Encefalograma, montajes referencial y bipolar. Es un episodio de ausencia asociado a contracciones leves a nivel musculatura cervical proximal. Se observan descargas de punta generalizadas de aproximadamente 3 ciclos. Las normas generales del tratamiento farmacológico de la epilepsia son: primero, decidir a partir de qué número de crisis se trata. Después, individualizar a partir de la primera si existen factores predisponentes. De los pacientes requerirán tratamiento, excepto en epilepsia benigna de la infancia con puntas centrotemporales. Otro punto es elegir el fármaco más idóneo para cada tipo de epilepsia y para cada paciente. De controlar la crisis con los menores efectos adversos. Iniciar por un fármaco hasta la dosis tolerada. En caso de no controlar la crisis, sustituir por otro fármaco. La sustitución del fármaco se realiza añadiendo el nuevo fármaco primero. Se suspenderá de forma gradual el fármaco inicial. Es aconsejable la monoterapia al menos en 2 intentos. En caso de la resistencia se puede ensayar la politerapia y es muy fundamental vigilar los efectos. Los fármacos clásicos que se utilizan son una guía más no una meta. Pueden determinar la adherencia al tratamiento. Permiten de ajustar de forma individual a cada paciente. Si el paciente no tiene crisis, no se ha de subir la dosis porque los niveles sean infraterapéuticos, ni se ha de bajar la dosis porque los niveles sean supraterapéuticos, sino que se ha de llegar a la dosis máxima tolerable. Los fármacos antiepiléticos clásicos son carbamazepina, ácido valproico, fenobarbital,
Hola, ¿qué tal? Yo soy Aranza Hernández. Yo les voy a hablar acerca de lo que son los cuidados de enfermería en la epilepsia. Sabemos que tenemos protocolos de cuidado tanto durante y tras lo que es una crisis epiléptica. Empezamos por lo que debemos hacer es durante lo que es una crisis epiléptica. Principalmente debemos de dejar al paciente totalmente tumbado, donde esté teniendo la crisis. No debemos de tratar de sentarlo ni de colocarlo en ninguna posición, mucho menos de retenerlo para que no tenga esos movimientos tan característicos de lo que es una crisis epiléptica. Lo que debemos hacer es proteger al paciente colocando una almohadilla o algo blando bajo su cabeza para así evitar un golpe que nos genere una lesión más grave. También debemos de quitar todos los objetos peligrosos que estén a nuestro alrededor que también puedan ocasionar que nuestro paciente se lesione. Debemos de aflojar prendas como pueden ser corbatas o cinturones para así mejorar lo que es la respiración de nuestro paciente durante esta crisis. También debemos de evitar la mordedura de lengua. Esta la vamos a hacer colocando una almohadilla entre los dientes o bien podemos colocar lo que es la cánula de Gundel. Lo que es la cánula de Gundel para esta nos va a servir para mantener la permeabilidad de nuestra vía aérea del paciente. También si los pacientes a veces presionan mucho lo que son los maxilares, entonces no permiten que uno abra. Esto lo debemos de dejar así para evitar también que no vayamos a lesionar, o sea, no forzar al abrir los maxilares para evitar fracturas. Debemos de dejar que termine la epilepsia y así hacer lo que son el protocolo de cuidado tras la epilepsia. Lo que debemos de hacer tras una crisis epiléptica principalmente pues es valorar a nuestro paciente. ¿Qué vamos a valorar? Si el paciente está respirando, la glucemia, lo que es el pulso, temperatura. Si la crisis epiléptica empezó por una cuestión febril, pues debemos de tomar medidas físicas y igual quitarle lo que es la ropa, retirársela por completo, mantener la vía permeable y colocar a decúbito lateral a nuestro paciente si no existe alguna otra contraindicación. También debemos evitar que el paciente se duerma después de la crisis y no debemos darle ni bebidas ni alimentos vía oral. Debemos de tranquilizar al paciente y evitar que el lugar en donde esté o donde despierte esté muy luminoso. También debemos de empezar a orientarlo para así obtener una respuesta de si él está consciente o no está tan lúcido. También lo que debemos de hacer como personal de enfermería es educar al paciente, tanto al paciente, muy importante, como a la familia, de qué se debe hacer y qué no se debe hacer durante lo que son estas crisis. Como conclusión, sabemos que pues es una enfermedad crónica, la cual es progresiva, o sea, una enfermedad crónica ya no se quita. Entonces el paciente debe de aprender a involucrarse con esta enfermedad y así pues llevar lo que es una vida sana, una vida pues comiendo bien, haciendo ejercicio, yendo a sus chequeos continuamente, tomando el tratamiento que se le dio, involucrando tanto a amigos como a familia cercana para que ellos también pues sepan qué es lo que se debe o no se debe hacer en estas situaciones.